Vamos a presentarles la resolución 007 de 2025, la SDE Indecopy Medipets SRL. Nuestros integrantes son Daniel Alonso, Rimachi Paucar, Zaire Tiffany Lianco Alba, Tiana Shakira Estrada Vilcahuamán, Fuente Simoneo Sesión Nicole y quien les habla Gabriela Francinet Rivera Chávez. En este caso, el Indecopy indicó denuncia de oficio contra Medipets SRL, una veterinaria ubicada en San Juan del Lurigancho, por presuntamente difundir publicidad engañosa. La Secretaría Técnica observó que en su página web y en su página de Facebook aparecían expresiones como atención 24 horas y emergencia 24/7, lo que según la imputación habría dado a entender que todos los servicios del local estaban disponibles durante las 24 horas del día. El punto central del caso fue determinar el mensaje recibido realmente el consumidor y si la empresa trasladó una información falsa o inexacta. En primera instancia, la comisión sancionó a Medipets con 0.64 UITEPS. Sin embargo, la sala especializada de defensa de la competencia mediante resolución 007/2025 revocó esa decisión y declaró infundada la imputación. El acto imputado fue los actos de engaño en publicidad comercial, según la norma aplicable artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 de la Ley de Represión de Constancia Desleal. Según esta norma, hay actos engañosos cuando se introduce el error sobre características del servicio, condiciones de préstamo, atributos ofrecidos, disponibilidad, entre otros. El Indecopy consideró inicialmente que Medipets habría inducido a un error al firmar atención 24 horas sin aclarar que no todos sus servicios estaban disponibles todo el tiempo, especialmente las pruebas diagnósticas. Preguntas. ¿Estuvo bien sustentada la imputación? Bueno, la imputación falló por un error en la delimitación del mensaje publicitario, debido a que el análisis de la comisión en sí se desagregó elementos, se ignoró el contexto visual y asumió un mensaje que no estaba explícito ni implícito. Este es un error común que la sala corrige usando criterios más estrictos como es la lectura integral, la proximidad entre textos, la coherencia de diseño y las prácticas de mercado. Al finalizar, la sala concluyó que el mensaje atribuido por la comisión no era razonablemente captado por el consumidor promedio. Cuarta pregunta. ¿Se aplicó correctamente la categoría jurídica del engaño? La comisión sí identificó correctamente la categoría jurídica, pero aplicó erróneamente el concepto debido a que un acto de engaño requiere 1. Un mensaje objetivo, 2. Transmisiones de información falsas o inexactas, 3. La capacidad de real o potencial para inducir al error. Por lo tanto, la sala advierte que el mensaje no era falso, tampoco inducía a error y era coherente con el mercado veterinario. Por ello, la tipicidad del acto no se configuraba. Siguiendo con la exposición, vamos a ver el análisis jurídico. Vamos a ver, en este caso, la resolución. Vamos a analizar cómo el Indecopy aplicó el Decreto Legislativo 1044 en el caso de Medipets y por qué consideramos que la sala especializada en defensa de la competencia cometió errores graves que limitan la protección del consumidor. Primero vamos a ver el artículo 21.2, donde vamos a ver un error crítico de la sala. ¿Por qué? Porque el artículo 21.2 del decreto 1044 establece claramente que la publicidad debe evaluarse desde la perspectiva de un consumidor, exacto, de la persona obviamente quien va a ir a comprar, en este caso va a consumir, y sobre todo en este caso sobre la mascota de las 24 horas, ¿no? Entonces, no se trata de evaluar qué entendería un experto en marketing o un abogado especializado, sino qué entiende una persona común o corriente al ver el anuncio. Ahora bien, pregunto a ustedes, si van caminando por la calle y ven un letrero de una veterinaria que dice letras grandes, atención 24 horas, automáticamente y claramente van a pensar que solo se refiere a emergencia y que excluye radiografías. Claramente que no, exacto, ¿cierto? Entonces, en este caso, un consumidor promedio entiende literalmente esto, lo que va a entender que cualquier hora, día de la mascota, con los servicios que necesita su mascota, va a poder ir y atenderse las 24 horas del día. Sin embargo, la sala claramente asumió algo irreal en este caso. Y claramente que precisó, ¿no?, donde en el numeral 13 de la resolución argumentó que los dueños de la mascota conocen las prácticas usuales del mercado veterinario porque es común que las clínicas, ¿no?, solo ofrezcan 24 horas en caso de emergencias. Pero acá el problema fundamental del consumidor promedio no investiga las prácticas de competencias antes de interpretar un anuncio, ¿no? Luego, el segundo error que se ha cometido en esto es sobre el artículo 8.4. El segundo error es quizás aún más grave porque la sala ignoró completamente este artículo, ¿no? Esta norma establece el deber de sustentación previa, que significa que antes de difundir cualquier publicidad sobre las características, sobre características comprobables de un servicio, claramente debe contar previamente con las pruebas de sustenten la veracidad del mensaje que va a emitir la empresa, ¿no? Este es un deber que existe antes de lanzar la publicidad, no después de ser lanzado o investigado. En este caso, 24 horas no se tuvo conocimiento que se iba a hacer para emergencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este caso? Medipets nunca en ningún momento del procedimiento presentó documentación o atención previa que delimitara su oferta de atención 24 horas. No mostró protocolos internos sobre qué servicios específicos ofrecen ese horario, no presentó registros de atención que demostraran que desde el inicio solo atendían consultas y emergencias. No, lo único que hizo Medipets fue presentar sus descargos, si no me equivoco, el 14 de julio del 2023, después de ser investigado, diciendo, no es que nosotros solo ofrezcamos consultas de emergencias 24 horas, no incluimos pruebas diagnósticos porque están sujetas a disponibilidad horaria. Esta es una defensa inapropiada, construida después de los hechos, lo que en derecho llamamos una justificación ex post, ¿no? Pero la ley exige pruebas ex ante, ¿no? Es decir, anteriores a la difusión del anuncio.
La sala incumplió claramente esto y la sala no, perdón, la empresa incumplió esto, lo cual la sala omitió totalmente, lo ignoró. No evaluó si hubo documentación, hubo publicidad engañosa, no realizó ello. Esto claramente crea un precedente sumamente peligroso y un incentivo perverso para las empresas. Claramente, también precisar que este artículo 8.4 es independiente y autónomo del artículo 8.1 sobre actos de engaño. Esto significa que aunque la sala hubiera considerado que no existe engaño en el mensaje, igual debió sancionar a Meditex por no contar con esta documentación que les voy comentando. El último y tercer pilar fue sobre el artículo 8.1, que en este caso vamos a ver que esto se va a aplicar con el artículo 8.1 sobre actos de engaño. Esta norma sanciona los actos que tienen como efecto real o potencial inducir al error al consumidor, a las personas que claramente no saben cómo o qué mensaje quiere dar, ¿no? En este caso, la 24 horas. Ahora bien, el derecho de competencia existe un principio aplicado históricamente por Indicopy. Este principio es cuando nosotros entendemos de dos formas distintas, es una duda que se debe resolver, ¿no? Porque el anunciante es quien controla el mensaje, quien decide qué palabra usar, qué tamaño usa la letra, qué información, si genera ambigüedad, debe cargar con las consecuencias de esta imprecisión. En este caso, la frase atención 24 horas sin ninguna acotación visible es objetivamente ambigua y puede entenderse de dos maneras perfectamente razonable, que todos los servicios atiendan 24 horas o solo que ese servicio sea específicamente para la hora de emergencia. A continuación, presentaré dos reflexiones sobre la resolución 0007-2025 SDC Indecopy y el impacto en la protección al consumidor. En la reflexión 1, en la resolución que ya dije o mencioné, podemos ver cómo una interpretación demasiado flexible de frases publicitarias, como atención 24 horas, puede poner en riesgo la protección al consumidor. Cuando la autoridad no aplica el estándar del consumidor promedio y permite que mensajes ambiguos pasen desapercibidos, se debilita el principio de veracidad publicitaria. Esto genera un espacio donde la información puede ser confusa y se incrementa la asimetría entre lo que el proveedor comunica y lo que el usuario realmente entiende. En la reflexión 2, este caso también muestra la importancia de que las entidades mantengan rigor al sustentar sus imputaciones y al evaluar si un mensaje puede inducir o no a error. Aunque este proceso, la sala finalmente revocó la sanción a Medipets, el debate deja claro que la claridad en la publicidad no es una simple formalidad, es una herramienta esencial para poder garantizar transparencia en el mercado. Cuando la publicidad es precisa y no presta a confusiones, se protege al consumidor y se evitan controversias que pueden afectar la confianza en todo el sistema de protección al consumidor. El impacto de este caso se refleja en tres niveles fundamentales. En primer lugar, para los consumidores, la decisión evita que apliquen interpretaciones demasiado estrictas a la publicidad, especialmente cuando se trata de servicios de emergencia. Esto significa que la información que reciben será más clara y comprensible, sin que pequeños detalles formales limiten su acceso a servicios que pueden ser cruciales. En segundo lugar, para las empresas, el caso establece un estándar más claro respecto a cómo deben presentar los mensajes relacionados con horarios o disponibilidad. Esto les permite comunicar de forma precisa sin temor a sanciones por cuestiones mínimas o interpretaciones rígidas de la norma. En esencia, se genera un marco más predecible y razonable para sus prácticas publicitarias. Finalmente, para el mercado en general, la resolución refuerza la importancia de la precisión y coherencia en la publicidad, pero de una manera equilibrada, evitando caer en el hiperformalismo sancionador. Esto contribuye a un entorno comercial más confiable, competitivo y basado en mensajes que realmente informan al consumidor sin imponer cargas excesivas a los agentes económicos.